Bien, ya está lista la guía 2022 de la UNAM. El día de hoy vamos a trabajar con la materia de biología. ¿Qué tal te va en esta materia? Pues el día de hoy vamos a revisar la guía, vamos a resolver la parte que es de biología. Vamos a ello. Pues muy bien, ya estamos aquí viendo la guía 2022, estoy analizándola, estoy revisando ya la misma guía y pues te puedo decir que la guía pues sí tiene algunos cambios referentes o de acuerdo con la guía 2021 y sí, definitivamente pues hay que trabajarla porque vienen algunas preguntas distintas. Como tú sabrás, en la guía de la UNAM viene un banco de preguntas bastante amplio y los exámenes van a estar cambiando continuamente. Además de que hay versiones de exámenes muy importantes que cuando tú vayas a presentar tu examen no creas que solamente va a haber una versión. Entonces las preguntas siempre van a variar. Es importante entonces que te bases más que en las preguntas que vienen en la prueba, que te bases en el temario. Yo te recomiendo que te bases en el temario porque es lo que te va a servir para saber qué estudiar, en qué temas enfocarte y que de esa forma tengas el examen perfecto, tengas el examen que te permita ingresar a esa primera opción que tú tanto deseas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos de los temas que vienen en el temario. Tú lo puedes revisar perfectamente en tu guía. Es un poquito complicado, la verdad es que es estar regresando y estar yendo hacia las preguntas que vienen en el examen. Para poder ver el temario, pues bueno, aquí lo vas viendo, tú vas viendo, por ejemplo, en este tema que es el tema de español, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el tema uno, el tema 2, el tema 3 y vienen los subtemas, ¿no? El tema 1.1, el tema 2.1, 2.2, 2.3. Aquí vienen continuos los temas, aquí no hay ninguna situación, no hay ningún problema. Y si tú quieres ver qué preguntas y con qué temas están relacionados, pues te tienes que ir hasta la parte final de la misma guía para ir revisando, para poder por ahí ver qué tema y qué pregunta es la que se está dando en este caso en la guía solamente. Entonces, por ejemplo, en química, ¿qué es lo que está pasando en química? En química tenemos en la pregunta 41, el tema 1.2. Aquí la cuestión sería, ¿dónde quedó el tema 1.1? ¿Sale? Ahí hay que revisarlo, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, en la pregunta 43 tenemos el tema 1.4 y se salta al tema 1.6. ¿Dónde quedó el tema 1.5? Obviamente no se pueden preguntar todos los temas, se elige una pregunta alrededor de un solo tema o máximo dos, como lo vemos aquí, por ejemplo, en la pregunta 47 y 48 vienen dos preguntas del mismo tema. Entonces, aquí esa es la cuestión. ¿Qué va a venir en el examen? No lo sabemos. Y obviamente ahorita vamos a revisar la guía, pero no es suficiente revisar las preguntas que vienen en la guía. Hay que enfocarnos en el temario. Ahora, si lo quieres revisar más fácil el temario, porque a mí me cuesta un poquito de trabajo, te puedes ir a nuestra página de Facebook e ingresa a tu primera opción y ahí tenemos nosotros nuestra página web, ¿no? Nuestra página web, tú puedes entrar desde nuestra página de Facebook, cuando vayas, pues dale me gusta y puedes revisar los temas, ¿no? Desde español, biología, habilidad verbal y ahí vienen desglosados, más fácil, ¿no? Más rápido. Si tú, por ejemplo, estás revisando tu guía y las preguntas, tienes abierta tu pestaña de ingresa a tu primera opción y de esa forma vas revisando qué temas van asociados con las preguntas que vienen en la guía, ¿ok? Y de esa manera será muchísimo más fácil. Perfecto, vamos a lo que nos interesa, que es la guía de biología 2022. Vamos a pasar a la misma. Perfecto, entonces voy a pasar a la misma. Bien, entonces, ya estamos aquí en la guía 2022. Como tú la puedes apreciar, ahí ya tenemos algunas preguntas. Yo extraje las preguntas, las tengo aquí en una pizarra en donde podemos ir contestando todas y cada una de las preguntas y fundamentar por qué esa es la respuesta y cómo se asocia con los demás temas. Porque, vuelvo a repetir, hay cuatro versiones por lo menos en el examen de la UNAM, también en los exámenes del Comipems y de nivel medio superior, regularmente suele haber más versiones. Entonces, hay que analizar la pregunta, pero no quedarnos solamente con la respuesta de esa pregunta, sino analizar las demás. ¿Qué otra pregunta nos pueden plantear en este caso, además de las que estamos viendo? ¿Ok? Bien, entonces
Primer pregunta, función de todos los seres vivos que consiste en la transformación de materia y energía. ¿Quién sería en este caso la respuesta? Bueno, este tema tiene que ver con características de los seres vivos y hay muchas características. ¿Cuáles son esas características? Por lo menos estas 4 que están ahí son las características de los organismos, ¿ok? Metabolismo, reproducción, comunicación y movimiento. Todas son características de los seres vivos. Ahora, aquí hay 2 palabras clave que nos permitirán encontrar la respuesta de manera sencilla, que es materia y energía. ¿Perfecto? Entonces, si nosotros analizamos de arriba para abajo, de abajo para arriba, pues en todos los casos vamos a ver con qué se asocia, con qué concepto se asocia. Por ejemplo, el movimiento. Para que haya movimiento, forzosamente requerimos energía. Podría ser una respuesta. En el caso de la comunicación, también está vinculada a la energía. En el caso de la reproducción, estamos hablando de la característica del ser vivo para generar otro individuo, ya sea de manera sexual o de manera asexual, cualquiera de esas dos. Y metabolismo, que es la obtención de energía a través de un nutriente o un alimento. Entonces, aquí podemos ver ya cuál es la respuesta. Reproducción definitivamente pues no tiene que ver con materia y energía. Por lo tanto, vamos a descartarlo porque reproducción no tiene nada que ver. Aquí nos van a hacer preguntas como relacionadas con reproducción sexual, reproducción asexual. No per se con materia y energía, no tiene relación aquí. Ahora, comunicación, pues la comunicación que se da entre los diferentes organismos inclusive entre células de un mismo tejido, pues bueno, ahí hay un intercambio de información, hay un intercambio en cuanto a la comunicación, pero definitivamente no hay materia y energía vinculados. Tampoco esta sería la respuesta. El movimiento, hay energía, pero aquí no estamos hablando de un intercambio de materia, por lo tanto también la descartamos. ¿Qué nos queda? Metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? Pues el metabolismo es el proceso desde la ingesta, desde el proceso de nutrición hasta pasar al proceso ya de obtención de energía. Entonces, este proceso puede ser ejemplificado cuando nosotros consumimos, por ejemplo, glucosa que necesitan las células. Y esto es obviamente una sustancia química, un compuesto que va a pasar y se va a transformar ahora en energía. ¿Qué energía? ¿En qué tipo de energía? Pues puede ser ATP o puede ser algún otro tipo de energía, pero finalmente eso es lo que se va a generar. ¿Sale? Entonces, esto es metabolizar, esto es metabolismo. Cuando transformamos una parte material, en este caso materia, que en este caso específico es la glucosa, y la transformamos en energía. Entonces la respuesta correcta aquí sería metabolismo. Esa es la respuesta que elegiríamos en este caso en la pregunta 17. Vamos a ver la siguiente pregunta. Aquí hay que leer muy bien qué es lo que nos está pidiendo. Promueve el cambio de las especies según la teoría de la evolución propuesta por Darwin. ¿Qué es lo que pasa aquí en esta pregunta? Bueno, nos está pidiendo que elijamos una teoría en la cual se hable del cambio de una especie, ¿no? Entonces, ¿qué teoría promueve el cambio de una especie? Inclusive ya nos están dando el autor. Y aquí nos están hablando de una teoría. Esto es muy importante. Una teoría de la evolución. ¿Quién la propone? Pues la propone Darwin, ¿ok? Entonces, aquí es muy sencillo porque tenemos que buscar el postulado de esa teoría o la teoría per se, es decir, el título de la teoría. No el concepto, no el proceso, no la definición, sino el título de esa teoría, el nombre de la teoría, ¿ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, necesidad interna al cambio. ¿A qué le suena? Pues suena más como un proceso. Las especies tienen necesidad interna al cambio o una comunidad tiene necesidad interna al cambio, pero como que no tiene que ver realmente con una teoría, no se está postulando la teoría per se, ¿ok? Ahora, la ausencia de mutaciones. La ausencia de mutaciones nos está diciendo que no hay una evolución. Para que haya evolución, pues primero tiene que haber mutaciones, ya sean mutaciones internas que ocurran en un proceso rápido y que a la larga van a generar cambios en la especie. Ahora,
viene la importante selección natural. Aquí seguramente ustedes ya la sabían, han escuchado mucho sobre este título del libro El origen de las especies. Han escuchado sobre la teoría de Darwin porque pues probablemente han visto Los Simpson o lo hayan escuchado en la escuela, en fin. Seguramente esta teoría definitivamente la conocen, entonces ya la tenemos, la respuesta es selección natural. Pero puede haber alguna duda, podemos dudar un poco y decir que la respuesta tiene que ver con herencia de caracteres adquiridos. Ok, ahí también estamos viendo un proceso, en el cual nos está diciendo que la herencia se da por los caracteres adquiridos, pero no nos está dando el postulado, no nos está dando la teoría. Entonces, la teoría de la evolución es por selección natural, ¿ok? Ahí no vemos ninguna otra teoría. Por ejemplo, si nos dijera el uso y desuso de los órganos, sería una teoría, pero no sería la teoría de Darwin. En este caso sería la teoría de Lamarck, ¿ok? Y así tenemos diferentes teorías, ¿perfecto? Entonces, esta sería la respuesta correcta, selección natural. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a ver la pregunta 19. Vayan ustedes resolviendo también y vayan haciendo sus anotaciones. Es importante que conforme vayas viendo tu guía, vamos a ir viendo también otras materias. Ustedes vayan haciendo las anotaciones pertinentes. Bien, ahora, la variada morfología de relieves y la humedad hacen de México un país rico en... Ok, ¿a qué pregunta tan sencilla? Pero esas preguntas sencillas a veces suelen provocar confusión. Fíjense bien, vamos a ver, nos está diciendo que una variada morfología de relieves y de humedad van a hacer de México un país rico en algo, ¿vale? No sabemos en qué, pero por ejemplo, yo pregunto, la morfología de los relieves y de la humedad, aquí yo descartaría, por ejemplo, los tipos de rocas, o sea, eso enriquece a México. ¿Cuándo han escuchado ustedes que México sea un país rico en rocas? Creo que nunca, ¿verdad? Entonces, definitivamente descartamos tipos de rocas. No tiene nada que ver. Zonas montañosas. Las zonas montañosas pudiera ser, tenemos una zona montañosa que es la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, y también tenemos el eje neovolcánico transversal que se encuentra en el centro. Pero definitivamente pero aquí que tendrá que ver con la humedad, ¿ok? El relieve sí tiene que ver, pero no con la humedad. Entonces definitivamente tampoco este es el resultado. Selvas. ¿Somos un país rico en selvas? Sí, somos un país rico en selvas, pero también somos un país rico en bosques, somos un país rico en desiertos, somos un país rico en fauna, en flora. Entonces, definitivamente no es la selva. Y además la selva pues, también no está relacionada como tal con el relieve, pero sí con la humedad un poquito, tal vez. Habrá quien diga, no, sí, profe, sí tiene que ver con los relieves. Probablemente, pero tenemos más cosas aparte de selvas. Entonces, definitivamente esta no es la respuesta. México no se considera un país rico por eso, por sus selvas, nada más. Se considera rico, ¿por qué? Porque en el tema de especies endémicas, se sabe que México tiene muchas especies que solamente nacen y se reproducen aquí en México. No se encuentran en otro país, no se encuentran en otro lugar del mundo. Por lo tanto, tenemos una riqueza de biodiversidad, ¿ok? Entonces, aquí la respuesta es biodiversidad. Muy bien, entonces esta sería la respuesta correcta porque México tiene una gran cantidad de especies endémicas. Recuerden este punto, puesto que viene en el temario y se ve esta parte, las especies endémicas. ¿Qué tipos de especies endémicas? Pues obviamente tenemos muchas, el ajolote, tenemos al ocelote, tenemos algunas especies de aves, en fin, tenemos una gran cantidad de especies endémicas. México es considerado un lugar de especies endémicas. Bien, vamos a ver la siguiente pregunta. Entonces, ya tenemos ahí la pregunta número 19. Ahora, nos dice la siguiente pregunta. La conservación de los ecosistemas depende en parte de las relaciones entre los organismos que los habitan, a las cuales se les denomina, y entonces tenemos diferentes opciones que se relacionan con esta pregunta. Aquí esta pregunta suele ser un poquito difícil en el análisis si no la leemos bien. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Qué palabras claves son las que debemos de tomar? Cuando una oración es un poquito grande, a veces suele causar confusión. Entonces, hay que buscar los conceptos clave y cómo se relacionan con las opciones. Entonces, aquí los conceptos claves voy a revisarlos.
¿vale? Voy a remarcar cuáles para mí serían los conceptos clave y que ustedes de igual manera podrían remarcar. Bien. Aquí dice la conservación de los ecosistemas. Aquí esta palabra definitivamente viene en el temario de biología, ecosistemas. Vamos a ver la siguiente palabra, organismos. ¿Ok? Ok, entonces estamos hablando como de niveles de organización, ¿no? Como que estamos hablando de niveles de organización y cómo se asocian con algunas de las opciones que vienen ahí. Entonces, por ejemplo, yo pondría aquí primero a los organismos, ¿vale? Los organismos o varios organismos forman ¿qué? Van a formar en este caso un ecosistema, ¿ok? Forman un ecosistema. Por lo tanto, estos dos conceptos, ¿con quién se asocian? Los organismos que se encuentran en un ecosistema, ¿sale? Y su conservación, que sería pues la parte de la conservación de los ecosistemas, tienen que ver con relaciones evolutivas. ¿Qué tendría que ver? Los organismos que están en un ecosistema pues no están evolucionando, a menos de que sea a largo plazo, no nos están mencionando nada del tiempo, entonces definitivamente evolutivas no tendría que ver, ¿ok? La evolución, acuérdense que es un cambio que ocurre en un grupo de la especie y que esa especie obviamente después empieza a presentar características distintas y que inclusive ya después pues genera otros individuos de esa misma especie, pero no se pueden reproducir con la anterior. Eso sería un cambio evolutivo en la especie. Entonces, definitivamente no tiene nada que ver. Ahora, fisiológicas. Cuando hablamos de fisiológicas, de una relación fisiológica, estamos hablando solamente de los organismos. Los organismos tienen relaciones o tienen, obviamente, estas funciones como el metabolismo, como la nutrición, como la reproducción, pero definitivamente no tiene que ver con el ecosistema. Ahorita no tiene que ver esto con el ecosistema. Energéticas. Energéticas es el intercambio, tiene que ver con el intercambio de materia y energía, ¿ok? Pudiera ser que el organismo esté generando un intercambio y a la vez con el ecosistema, pero no hay como tal una relación porque no nos está especificando a qué tipo de relación, cómo se da esa relación energética. Entonces, también la descartamos esta energética. Y lo que más se relaciona, puesto que yo aquí, por ejemplo, estoy viendo ecosistema, ok, todas las anteriores, si nada más tuviéramos las relaciones con los organismos, estarían asociadas, tanto evolutivas, fisiológicas y energéticas. Pero aquí nos están hablando del ecosistema. Entonces, lo que más se relaciona con el ecosistema después de organismos, ¿sale? Es ecológicas. Cuando un organismo se encuentra en un hábitat, se encuentra en un ambiente, se está generando una relación. Es decir, este organismo tiene una relación con su ecosistema y a esta relación le llamamos relación ecológica, ¿ok? Por lo tanto, la respuesta sería ecológica. Bien, ahora, si te interesa saber más sobre estos temas, puedes ingresar a nuestro grupo de Facebook que tenemos, ingresa a tu primera opción y también puedes preguntar un poquito acerca de los cursos que estamos dando. Si te interesa, si quieres ver un poquito más sobre estos temas, adelante, lo puedes hacer, puedes contactarte directamente con nuestro grupo de Facebook, ingresa a tu primera opción y lo puedes hacer. Bueno, vamos a continuar, perfecto. Y ahora vamos a pasar a la pregunta número 21, avance tecnológico promovido por un descubrimiento biológico. Esta pregunta puede ser que nos vayamos con cualquiera de las respuestas, puesto que todos podríamos considerar que son avances tecnológicos. Para empezar, ¿qué es un avance tecnológico? La tecnología es la ciencia aplicada, es decir, las herramientas que se generan para mejorar nuestra vida, para apoyarnos, pero o que obviamente de alguna manera se generaron en la investigación o bajo ciertas técnicas que generan tecnología. Por lo tanto, un avance tecnológico pues es aquel que ayuda a las personas y todos podríamos considerar que son avances tecnológicos. La elaboración de vacunas es un avance tecnológico, el descubrimiento de los neutrinos, bueno, sería ciencia, avance tecnológico, pues solamente hasta que se vea aplicado, podría ser esa no podría ser la respuesta. Desarrollo de virus informáticos, pudiéramos pensar que también es tecnología, y desarrollo de microscopios también es tecnología. Pero aquí viene la parte importante, aquí viene la clave. Dice que es un avance tecnológico promovido por un descubrimiento biológico. Aquí la cuestión es que primero fue un descubrimiento biológico lo que permitió que se elaborara
esta herramienta que nos permitiera mejorar la vida de los humanos, ¿ok? Es decir, una aplicación de la ciencia biológica y que generara tecnología, ¿vale? Un avance tecnológico. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues lo único que yo aquí veo biológico, ¿sale? Lo único que veo biológico es la elaboración de vacunas, ¿no? Entonces, el descubrimiento biológico, pues bueno, aquí fue la elaboración de vacunas. Ya no como tal, ya el proceso, ya de investigación, pero el avance tecnológico sí es elaboración de vacunas gracias a el descubrimiento de las vacunas como ustedes sabrán, por ahí Edward Jenner en algún momento descubrió por ahí la vacunación y tal cosa, ¿vale? Todos estos temas, recuerden, pueden verlos, pueden analizarlos un poquito más profundamente en tanto en el temario como en algunas clases que estamos compartiendo también de la materia de biología. Pero bueno, ya vimos esta parte, ¿no? Aquí simplemente estamos descartando que no sean avances biológicos, ¿sale? Descubrimientos biológicos. ¿Sale? El descubrimiento de neutrinos, pues definitivamente no es biológico. Aquí, ¿de qué materia estamos hablando? Estamos hablando de física, el desarrollo de virus informáticos, estamos hablando de informática, obviamente, ahí mismo nos lo está diciendo. El desarrollo de microscopios tendría que ver con un poquito con la biología, pudiéramos irnos por esa respuesta. Pero como tal, no hay un descubrimiento biológico del microscopio, sino una elaboración, un desarrollo científico y tecnológico a través del proceso de pensamiento. No como tal un descubrimiento, ¿sale? La elaboración de la vacuna o la vacuna en sí fue un descubrimiento biológico. Y el desarrollo microscópico pues tendría que ver con un área que se llama microscopía, ¿ok? Y esta microscopía no necesariamente tiene que ser de biología, también se utiliza en química, también se utiliza en antropología, también se utiliza en otras áreas. Pero bueno, no quiero meterme tanto en ese rollo, simplemente vamos descartando y vemos que la respuesta correcta es elaboración de vacunas porque es un descubrimiento biológico y es un avance tecnológico. ¿Perfecto? Bien, vamos a ver la siguiente, la pregunta número 6. Son las 3 etapas en las que se suele dividir el proceso de respiración celular. Ok, vale, aquí para ver estas etapas, yo creo que sería conveniente primero sí analizar el proceso de respiración celular que conlleva estas 3 fases. No es tan sencillo responder a esta pregunta, puesto que todo lo que ven ahí está relacionado con el proceso de respiración. Simplemente por ahí hay cositas que salen un poquito del orden y que son procesos que solamente ocurren en un tipo de células. Por ahí recuerden, hay organismos anaerobios y organismos aerobios. ¿Ok? Vale, entonces, para esto, pues sí sería conveniente que lo viéramos de tal forma que pudiéramos analizar esta parte. Entonces, bien, voy a analizar esta parte aquí con esta imagen que va a aparecer en su pantalla. Aquí está el proceso de respiración celular. Ustedes lo pueden encontrar en cualquier lugar simplemente poniendo respiración celular. De manera general, ¿cómo ocurre el proceso de respiración celular? Pues este ocurre cuando nosotros consumimos algún alimento. Cuando consumimos algún alimento, lo que va a permanecer fuera de las células en la sangre va a ser este nutriente que se llama glucosa. La glucosa es la que va a permitir que haya energía y que por lo tanto la célula pueda respirar. Entonces, ¿la glucosa en dónde se encuentra? Pues la glucosa una vez que nosotros la absorbimos a través de nuestro cuerpo, de nuestras células, en la digestión, se va a ir a la sangre. Y en la sangre, obviamente, va a tener que entrar ahora sí a las células. La glucosa va a llegar a todo nuestro cuerpo y las células van a absorber esa glucosa. Bueno, una vez que esté dentro de las células, va a ocurrir un proceso que se llama glucólisis. Este proceso de glucólisis ocurre en un lugar que se llama citosol, o citoplasma, ¿sale? Que es la parte de la célula donde lo vemos a veces como un líquido, ¿ok? Bien. Entonces, ocurre primero la glucólisis, es un proceso en donde la glucosa pasa a convertirse en piruvato, después entra ya el piruvato a un organulo celular que se llama mitocondria, y en la mitocondria ocurre
el segundo proceso, que es el ciclo de Krebs, que es una fosforilación. Aquí ocurre una serie de fosforilaciones. Y después, por último, vamos a terminar con este proceso que se llama cadena transportadora de electrones, ¿ok? Entonces ya vimos el proceso: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones, ¿ok? Ese sería el proceso, ¿vale? Y entonces ya terminamos generando ATP. En todo este proceso de respiración celular se genera ATP, ¿ok? Bien, ahora sí, vamos a pasar a ver cuál sería la respuesta a esta pregunta. Bien, entonces, vamos a ver cuál sería la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Tenemos que el ciclo de Krebs ocurre al inicio, luego la fermentación. No vimos en ese esquema la fermentación, por lo tanto se descarta. Y cadena respiratoria, definitivamente esta respuesta no lo es. La cadena respiratoria también es conocida como cadena transportadora de electrones. Lo vimos sería la última etapa. Entonces, digo, para que no vayamos a confundir o a pensar, oye, es que en la imagen no decía cadena respiratoria, decía cadena transportadora de electrones. Bien, luego aquí tenemos otra vez la glucólisis. Sí, ocurre al principio. Fermentación, nunca vimos fermentación. Ciclo de Calvin, tampoco lo vimos. Entonces, esta respuesta tampoco es la correcta. Y luego tenemos la opción C, glucólisis. Sí ocurre al principio, acuérdense, ocurre en el citosol. Ciclo de Krebs, que ya ocurre dentro de la mitocondria. Y cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. Definitivamente esta es la respuesta. Y obviamente la respuesta, la opción D, pues queda descartada, ¿no? Porque primero aquí nos está diciendo que ocurre la cadena respiratoria y se dan cuenta en todas las que no son correctas, nos meten la fermentación o introducen la fermentación. Entonces, no es la respuesta correcta. Bien, entonces ya tenemos la respuesta la opción C para esta pregunta número 22. Bien, vamos a ver la siguiente pregunta. Vamos a ver qué es lo que pasa con la pregunta 23. Perfecto, entonces ya estamos aquí en la pregunta número 23. Una diferencia fundamental en relación con la obtención de energía es que los organismos que requieren oxígeno para conseguirla, mientras que los organismos que no la utilizan. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué temas estamos viendo? Aquí es importante plantear ciertas cosas. Ok, ahí yo tengo ya esquematizado, yo esquematicé un osito, ok. Y traté de esquematizar una planta. Como no soy el gran dibujante, pero lo que importa es que se entienda la idea. Ahora, en cuanto a su nutrición, fíjense bien, una plantita, como ustedes lo saben, solamente requiere de sol, requiere de dióxido de carbono, requiere un poco de agua, pero la plantita no le tienes que dar de comer. La plantita obviamente puede generar su propio alimento, generar su alimento, su propia energía. Por lo tanto, pues no requiere que le estés dando de comer. A estos organismos los vamos a conocer como organismos autótrofos. En cambio, los humanos, los osos, los perros y todas las otras especies que requieren de comida, en este caso, pues los vamos a llamar heterótrofos, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí, ya podemos diferenciar organismos autótrofos contra heterótrofos en cuanto a la producción de energía, ¿sale? Uno genera su propia energía sin necesidad de alimentarse y el otro requiere alimentarse. Ahora, los organismos, de acuerdo a su tipo de respiración, ¿qué tipo de respiración tiene cada uno? Bueno, los organismos heterótrofos, como los humanos, como los osos, como los perros, requerimos forzosamente de oxígeno. Nuestras células requieren de oxígeno para poder generar energía. En cambio, las plantas es suficiente con que tengan CO2. Ahora, ¿qué pasa con el tipo de...? Aquí estamos ya hablando del tipo de respiración. ¿Qué tipo de respiración tienen los osos? Pues los osos y los humanos tenemos un tipo de respiración que le vamos a denominar, déjenme buscar otro color para que se vea perfectamente la diferencia. Lo vamos a denominar a este tipo de respiración, la vamos a denominar aerobia. La voy a poner aquí de este lado y los osos tienen una respiración aerobia puesto que requieren de oxígeno. En cambio, las plantas, como no requieren oxígeno, o algunos otros organismos como las bacterias o como algunas algas, etcétera, a este tipo de respiración la vamos a denominar anaerobia. ¿Sale? ¿Qué significa anaerobia? En ausencia de oxígeno. Es decir, que no hay
necesidad de respirar oxígeno. Aquí no se está respirando oxígeno. ¿Qué se está respirando? Aquí en este caso se está respirando CO2. Entonces, ahí está la diferencia fundamental. Respiración anaerobia no requiere oxígeno, respiración aerobia sí requiere oxígeno. Ahora sí, ya entendimos que es un organismo aerobio y ya entendimos que es un organismo anaerobio. Me metí un poquito para que ustedes también le entiendan. Si bien este tema, ya ustedes ya ubican que es un organismo anaerobio y que es un organismo aerobio, que es un organismo autótrofo y que es un organismo heterótrofo. Bien, ahora sí, ¿cuál será aquí la respuesta? Dice que una diferencia fundamental en relación con la obtención de energía es que los organismos que, de acuerdo a su tipo de respiración, sería aerobio o anaerobio. ¿Quiénes requieren oxígeno? Ya vimos que los osos requieren de oxígeno. Por lo tanto, aquí la respuesta sería aerobios, ¿verdad? Aerobios. Para conseguir entonces la energía, ¿sale? Estos organismos se les denomina aerobios. Mientras que los no lo utilizan. ¿A qué se refiere? Aquí ya vimos cuál es el tema. ¿Cuál sería la contraparte de un organismo aerobio? Pues un organismo anaerobio. Anaerobio. Y entonces ya tengo aquí la respuesta, ¿vale? Entonces la respuesta sería la respuesta A, ¿ok? ¿Por qué? Porque aerobios requieren oxígeno y anaerobios no requieren oxígeno. Pueden requerir otro compuesto químico que no sea forzosamente el oxígeno que respiramos. Perfecto. Entonces ya tenemos ahí la respuesta para esta pregunta. Y además ya conocemos que es un organismo autótrofo y un organismo heterótrofo por si nos preguntaran algo relacionado con este tema. Vean qué fácil y vean qué sencillo podemos trabajar de esta forma. Bien, tenemos la pregunta número 24. Para prevenir enfermedades relacionadas con la deficiencia o exceso de nutrientes, es recomendable consumir ¿qué? Fíjense bien, aquí tenemos un exceso de nutrientes. Vamos a pensar que tenemos elevadas las vitaminas, ¿ok? Estamos muy vitaminados, tenemos vitaminas en demasía, vitamina C, vitamina A, vitamina B y que también tenemos muchos minerales. Vamos a pensar que tenemos demasiado hierro, demasiado calcio, demasiado zinc, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchos nutrientes, ¿ok? Tenemos muchos carbohidratos, tenemos muchos lípidos, estamos bien elevados, estamos bien nutridos, por decirlo de alguna manera. Ahora que si todo esto obviamente en exceso va a hacer daño que estemos muy vitaminados, que tengamos muchos minerales, pero también van a hacer daño, por ejemplo, los carbohidratos. ¿Sale? Los carbohidratos, es decir, los azúcares, también los lípidos van a hacer mucho daño, ¿verdad? Los lípidos o también llamadas grasas, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bien sencillo. O sea, si yo tengo demasiados nutrientes en demasía, pues ni modo que consuma solo alimentos vegetales. ¿Qué va a pasar? Sí, puedo bajar tal vez algunos niveles, pero si tengo muchas vitaminas y minerales, lo que voy a hacer es que lo voy a aumentar. Entonces, definitivamente esta no es la respuesta, esta es una respuesta incorrecta. Alimentarse solo de carnes blancas, ¿qué va a ocurrir? Pues voy a seguir aumentando lípidos, voy a seguir aumentando carbohidratos, ¿vale? Pero, pues obviamente vitaminas y minerales por ahí, pues van a seguir elevadas, también carbohidratos. O sea, vamos a seguir igual, vamos a seguir aumentando nutrientes. Ingerir complementos alimenticios, si estamos diciendo que tenemos muchas vitaminas y minerales, pues también eso no es conveniente, ¿verdad? Porque nos vamos a sobrevitaminar. Entonces ya tenemos la respuesta correcta. La respuesta correcta sería llevar una dieta equilibrada. O sea, si yo tengo demasiadas vitaminas, bajarle las vitaminas, comer un poquito más de lo demás y de esa manera puedo equilibrar mi dieta, ¿ok? Bien, entonces esta respuesta estaba bastante sencilla, ¿no? Es una pregunta, esta pregunta es de sentido común, ¿vale? Es una pregunta de sentido común, jóvenes. Bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. Existen enfermedades que se producen como consecuencia de la contaminación atmosférica. Entre ellas destacan principalmente. ¿Cuál sería aquí la respuesta a las enfermedades que se producen por la contaminación atmosférica? Nos referimos a contaminación atmosférica cuando tenemos una gran cantidad de gases de efecto invernadero. ¿Ok? Gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son esos gases de efecto invernadero?
¿Cuáles son esos gases? Pues bueno, tenemos gases como el CO2, tenemos algunos gases como el ozono que no se encuentran no deberían de encontrarse obviamente en la atmósfera, por lo menos donde estamos nosotros, ¿sale? Tenemos algunos otros gases como el óxido de azufre, ¿sale? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estos gases de invernadero son los que provocan la contaminación atmosférica. ¿Qué nos van a provocar? Como estamos hablando de gases, ¿qué afectan? La pregunta es aquí, ¿qué están afectando? ¿Qué están afectando? ¿Qué parte de nuestro cuerpo estarían afectando? Por ejemplo, la neumonía y la conjuntivitis. La neumonía tiene que ver con los pulmones, ¿no? Y la conjuntivitis tiene que ver con los ojos. Entonces, pudiera ser la conjuntivitis, pudiera ser que afecte nuestros ojos, pero no es la principal. Y la neumonía definitivamente es provocada por el frío, ¿no? Entonces no, la descartamos por completo. El cáncer de piel no lo provocan los gases de invernadero, lo provoca el sol, la luz. Entonces tampoco podría ser esa la respuesta. La sinusitis pudiera ser, pero esta regularmente tiene que ver con problemas en el tabique, problemas de, pues sí, de que tenemos ahí desviado esta parte y por lo menos no, y por lo tanto no podemos respirar muy bien. Puede desencadenarse por los gases de invernadero o la contaminación atmosférica, puede ser que sí, pero a largo plazo, ¿no? Entonces, tampoco pudiera ser. Definitivamente por el cáncer de piel yo descarto descarto la conjuntivitis y la neumonía. La neumonía pues tiene que ver con otra cuestión, con el frío o con alguna bacteria. La urticaria es en la piel. Entonces, pues tampoco, porque tiene que ver con la piel. Entonces, pues sí, la contaminación puede afectar, pero no es tan evidente, ¿no? Es a largo plazo también. La otitis tiene que ver con un problema, pues también en el oído. Entonces, pues tampoco, ¿no? Tampoco afecta la contaminación atmosférica al oído. Creo que nadie se ha quedado sordo por la contaminación atmosférica, ¿verdad? Ahora, el asma y la bronquitis. El asma es un problema en las vías respiratorias y la bronquitis también. Entonces, como estamos hablando de gases, de lo que viene en el aire, de lo que estamos respirando, entonces aquí la respuesta correcta sería el asma y la bronquitis. Esa sería la respuesta correcta. Vean cómo asociamos los órganos con el tipo de contaminación, ¿sale? En este caso, contaminación atmosférica o el tipo de problema en cuanto al calentamiento global. Acuérdense que hay otros problemas como, por ejemplo, la radiación ultravioleta, el rompimiento de la capa de ozono. O sea, esta pregunta está asociada con estos temas. Entonces hay que analizarlos. No es suficiente, vuelvo a repetir, no es suficiente con simplemente ver las preguntas que vienen en la guía. Hay que revisar el temario, ¿ok? De esa forma podremos resolver de mejor manera. Porque hay gente que solamente ve las respuestas y dice, ah, ya sé cuál es la respuesta, pero en el examen no va a venir la misma pregunta, ¿sale? Ok, vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Tipo de reproducción biológica cuyo propósito es la producción de individuos de diferentes al progenitor. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, de un humano, ¿sale? Salga alguien distinto, ¿no? O de un organismo cualquiera salga diferente, ¿sale? Sus hijos salgan distintos. Aquí hay una cuestión. Todo lo que viene aquí tiene que ver con un tipo de reproducción, en general viene con un tipo de reproducción, está asociado con un tipo de reproducción que es la reproducción asexual. Entonces, por ejemplo, en la reproducción asexual de un organismo salen dos idénticos. Estos dos organismos son idénticos. Entonces, si son idénticos, ¿sale? Estamos hablando de un tipo de reproducción que se llama reproducción asexual. ¿Qué tipos de reproducción? Aquí me lo está dando, ¿no? La gemación, que es un tipo de reproducción en el cual antes de que se genere el individuo hijo, primero se hizo una pequeña gema en él y después esa gema se desprendió y se generó otro organismo. Esto es la gemación. ¿Sale? Entonces yo ya estoy explicando el tema, gemación, ¿ok? Y la bipartición, pues es precisamente que viene aquí, cuando un organismo se parte en dos y se generan dos organismos idénticos. Entonces, estos dos tipos de reproducción son asexual porque aparte generan individuos idénticos, es decir, tienen el mismo ADN y por lo tanto morfológicamente pueden ser muy parecidos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No es asexual, no es gemación, no es bipartición y por lo tanto la respuesta es sexual. Aquí obviamente en la reproducción sexual, los humanos cuando tienen hijos son distintos, a menos de que sea un gemelo o un siamés, ¿ok? O sea, sí, son gemelos idénticos o los famosos cuates, ¿no? No los siameses. Los siameses es cuando nacen unidos. Vale, bien, entonces ya ahí aclaramos esta parte. Vamos a pasar a la pregunta número
27. Infección de transmisión sexual causada por bacterias. Aquí viene un problema porque si no sabemos qué es lo que genera cada enfermedad, podemos confundir la respuesta. Entonces, en el caso del SIDA, pues el virus que lo genera es el VIH, el organismo que, bueno, no es un organismo, por cierto, el virus, pero es el VIH, ¿ok? Virus de inmunodeficiencia humana. En el caso del papiloma también es un virus que es el VPH, virus del papiloma humano. Y en el caso de la hepatitis también está provocada por virus, ¿sale? Me parece, no recuerdo si es un rinovirus o un adenovirus, pero es un virus, ¿sale? Entonces aquí ya está. Por lo tanto, como todas son virales, aquí la cuestión es que estudiemos el tema de virus para que sepamos qué enfermedad provoca cada tipo de virus o qué virus son los que están implicados con cada enfermedad. Y entonces ahora sí saber que por descartar los virus o enfermedades provocadas por virus, la respuesta es sífilis. Y entonces yo pongo la respuesta número B, ¿vale? Esta sería la respuesta correcta, sífilis, perfecto. Y vamos a pasar a la última pregunta de la guía de biología. Resultado de la técnica en la cual se inserta un gen de una especie diferente para modificar su estructura o alguna función. ¿Ok? Bien. Esto, pues todo este tema pues tiene que ver con avances biotecnológicos, avances biológicos y tecnológicos. Y bueno, aquí cuál sería la respuesta. Para empezar, bueno, vamos a ver que están hablando de una técnica, ¿ok? En la cual se inserta, aquí hay inserción de un gen, es decir, tenemos una cadena de ADN, ¿sale? Y se inserta y en el ADN tenemos diferentes genes, ¿ok? Por ejemplo, puede ser el gen 1, por ejemplo, puede ser el gen 2 y por ejemplo, puede ser el gen 3. Ahora, vamos a pensar que alguno de estos genes está defectuoso. Alguno de estos genes está un poco defectuoso. ¿Qué va a pasar? Pues tenemos que insertar un gen. Vamos a pensar que el gen 2 está defectuoso y entonces, ¿qué está pasando aquí? Se me está volviendo loco esto. Aquí, ¿qué pasó? Ahí está. Entonces vamos a pensar que el gen 2 se inserta otro gen, ¿vale? Y ya está. Puesto que el gen 2 no funciona, yo inserto otro gen, ¿sale? Y a este proceso, pues, ¿cómo le llamaremos? ¿Qué hice? ¿Qué hice con este organismo? Vamos a pensar que esto es una planta, como el maíz. Vamos a pensar que es el maíz y que este gen que inserté le va a permitir a esta planta aguantar de mejor manera las sequías. Es decir, no va a requerir de tanta agua. Apunto súper feo porque pues, es que lo hago rápido para que no se pierda el tiempo. Puro pretexto, ¿verdad? Bien, entonces aguanta las sequías. Cuando se inserta este gen en el ADN, entonces estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de, obviamente, de un organismo transgénico. Un organismo transgénico es también conocido como un organismo genéticamente modificado, ¿sale? Un organismo genéticamente modificado. Obviamente estamos viendo aquí en este proceso que se modificó un gen y por lo tanto estamos hablando de un organismo genéticamente modificado, también conocido como transgénico, ¿ok? Entonces la respuesta correcta sería transgénico. Bien, en clones, pues obviamente es generar un organismo a partir de otro que tenga los mismos genes, ¿sale? Una quimera, pues también por ahí pues realmente es un gen, ¿no? Un gen que se inserta, que sería la quimera, en otro organismo. Entonces, pues como tal, no tiene nada que ver. Y recombinante, pues es el ADN que también se puede recombinar insertando genes o en el mismo proceso de reproducción se puede considerar recombinante. Bien, ¿qué les pareció, jóvenes? Perfecto, espero que les haya servido mucho esta resolución de las guías. Te pido que nos sigas en nuestras redes, ingresa a tu primera opción. Si te ha servido esta información, pues dale me gusta, compártela con tus amigos, compártela con aquellas personas que lo necesitan. Ingresa a las ligas que vienen ahí en la descripción, vas a poder sacar algunos materiales valiosos. También tenemos ahí clases ya desarrolladas de diferentes materias y tú puedes irlas revisando, ¿ok? Cuídate mucho, bye.